Hola queridas amigas, bienvenidas a otra historia de esperanza. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Loli. Loli es una amiga desde hace muchos años, a quien quiero mucho, pero estoy contenta porque ahora podemos compartir un tema que sin duda alguna de ustedes se va a identificar. Yo creo que todas hemos pasado en algún momento por esos etapas de injusticia en las que has pensado de plano, hoy sí estoy sola, no sé qué ha pasado, pero Dios no está de mi lado, algo mal está sucediendo en este momento y bueno, eso te hunde, pero sé que tú viviste una situación parecida y te agradezco que tengas el valor, las ganas de contarlo porque no es fácil, pero estoy segura que va a haber alguien por ahí que se va a identificar, que está pasando lo mismo y va a decir, wow, sí puedo seguir, sí hay esperanza. Así que Loli, cuéntanos un poco de ti y cómo comienza tu historia. Bien, buenas noches a todos. Gracias, agradecida por haberme invitado y porque sé que nuestras palabras siempre van a ayudar a otras personas, sobre todo cuando Dios ha obrado de forma sobrenatural en nuestra vida. Dios va a hacer grandes cosas a través de nuestro testimonio y la palabra que Dios nos dio a cada uno de nosotros para que podamos ayudar a otras personas en esta misma situación. Pues yo soy profesora en parvularia, estuve estudiando, pero mi amor por los niños nació hace muchos años. Primero porque he sido hermana mayor y me tocó estar con hermanas menores. A mis escasos 10 años yo ya sabía cambiar pañales, dar pacha, todo lo que tiene que ver con un niño. A los 18 años nació mi última hermana, así es que tocó también otra vez porque mis papás trabajaban a tiempo completo. Entonces nació en mí el sentir de los niños y pues sobre todo igual en la escuela recuerdo yo mucho que también estuvimos involucrados en cuidar las aulas de pequeños como horas sociales. Entonces desde ese momento yo dije, en las aulas. Yo quiero trabajar. Y también se remonta a unos años antes donde conocí a dos maestras de escuela dominical que fueron una inspiración para mí. Fueron una inspiración y yo quiero agradecer grandemente a ellas. Ella es hermana Elizabeth y hermana Tita Flores. Fueron unas personas que nos demostraron que el amor a los niños no solo era con la palabra de Dios espiritual, sino emocional, económica. Nos enseñaron un lineamiento para servir a Dios en el ministerio de niños. Con entrega total. Con entrega total. Entonces, yo siempre a ellas yo les agradezco mucho, porque esas fueron las bases y los fundamentos que uno utilizó, incluso para cada uno de nuestros ministerios, porque nosotros siempre hemos trabajado con niños. Bueno, yo he trabajado con niños de todas las edades y toda la vida, así es que agradezco a Dios por eso y pues eso es lo que ha sido parte, ¿verdad?, de mi testimonio y de todas las cosas. A los 20 años estaba estudiando en la universidad y empecé a trabajar. Empecé las dos cosas, estudiando y trabajando. Desde esa época empecé a laborar. En el área, estaba en un colegio, estuve varios años y estudiaba y trabajaba. Entonces, todas esas cosas me fueron ayudando porque lo que yo trabajaba y lo que estaba estudiando lo estaba uniendo y estaba practicando con mi hermana que en ese momento estaba chiquita. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita el primer trabajo. Por cierto, hace poco encontré a uno de mis exalumnos, ahora se acaba de graduar de licenciado en enfermería. Wow. Y es admirable cómo lo recuerdan a uno como esa profesora, a pesar, yo me sentía joven en ese tiempo y que lo recuerden a uno es muy bonito. Entonces así ha transcurrido mi vida, pero en el área privada no es lo mismo que en el área pública, económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, nuestra vista siempre iba a eso, a que en cualquier momento nosotros íbamos a encontrar un trabajo que diera esa remuneración que a veces hace falta en un área privada. Y pues luché
por 10 años, una plaza en el gobierno. Fueron 10 años que yo, bueno, al principio era de ir a dejar documentos. He ido a todas partes, incluso a todas partes del Salvador. A donde siempre en el área de educación. En el área de educación. He viajado a La Unión, he viajado a Chalatenango, a donde sea. Que uno decía, bueno, Dios nos va a abrir puertas. No importa que me vaya hasta lo más, pero Dios va a abrir puertas. Entonces para mí fue siempre, año tras año, ocupaba esa semana para ir a dejar documentos. Entonces yo decía, si no me sale el próximo año. Fueron años tras años y Dios me dio al final la oportunidad de estar en una escuela como un interinato. Solo fue un mes. Un mes que yo, bueno, gracias a Dios, me abrió las puertas y a partir de ese interinato me llamaron otra vez. Para hacer más interinatos. Más interinatos por 4 meses. Cuando estaban en esos 4 meses, resulta que la persona que yo le estaba dando el interinato, y fue Dios, por supuesto, la cambian del lugar, la trasladan del lugar en el momento y me quedo interinato por 5 años. Wow, entonces, para mí fue, pero yo decía, Dios me va a dar esta plaza. Al pasar el tiempo, Dios me va a dar la plaza. Y para mí fue eso, es esperar. Pero, bueno, mi forma de trabajar, que eso quería decir, ha sido siempre el cómo yo voy a buscar los métodos para que a los niños se les quede grabado cada una de las cosas que uno enseña. Entonces, estrategias, todo eso que uno utiliza para que a los niños les quede grabado. Fue algo que, si era una actividad, yo lo hacía de esa forma. Que la actividad, desde la decoración hasta las actividades que hacíamos, era relacionado al tema. Entonces, yo empecé a sentir que los compañeros no se sentían así a gusto. Porque ellos no trabajaban. Porque ellos no trabajaban de esa forma. Entonces era como que yo salía haciendo cosas que ellos no estaban aprobados porque a ellos no les gustaba hacerlo. No les gustaba. Entonces yo veía ese como una oposición, como un rechazo. A veces yo proponía ideas y no, porque a ellos no les gustaba trabajar de esa forma. Entonces la parvularia en ese lugar era como 3, 4, 5 niños salían cada año. La mayoría, 10 niños, nada. Y la última promoción que yo tuve 47 niños, desde los 3 años hasta los 6 años. Entonces, y trabajar con los niños de esa edad, eran pequeñitos, para mí fue un gran reto, pero yo decía, yo puedo hacerlo. Y no yo, sino Dios, ¿verdad? Siempre estuvo guiando mi vida en ese aspecto. Entonces yo empecé a formar parte de la comunidad y yo empezaba a conquistar a los niños chiquititos, a los hermanitos de mis alumnos, porque yo decía, el próximo año van a venir a la institución. Entonces yo empecé a ganármelos. Incluso ahora todavía que a veces viajo, veo a los niños y me saludan como que si yo hubiese sido su maestra. Entonces, y eran chiquitos, cuando yo me retiré eran bien chiquititos. Entonces, ese era mi método. Entonces formé parte vital de la comunidad. Hacíamos actividades que tuvieran relación y eso empezó a causar algo bien tremendo hasta llegar a un acoso. Yo sentí que llegó a tal punto que era un acoso. Yo proponía ideas, todos se oponían y dije yo, bueno, Dios va a hacer la obra, en cualquier momento Dios estará ahí haciéndome, apoyándome, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, pero llegó a tal punto, bueno, era el director, en ese momento era un hombre, pero de repente el director decide renunciar por cosas extrañas que ellos tenían ahí, pero ya tenían a la persona que iba a ocupar ese lugar. Y esa persona era una mujer y tenía un carácter muy extraño. Era una de las compañeras que no se involucraba en nada, que no le agradaba a la comunidad. Era como que se aislaba totalmente. Entonces, cuando llega, fue algo, la situación empeoró de una forma muy difícil para mí, porque ya no era el hombre, ¿verdad? Yo le respetaba y todo. La mujer era como más agresiva.
ella era muy agresiva conmigo. Menospreciaba todo el trabajo, todas las cosas que yo hacía, decía, siempre, y empezaron a buscar una forma y decir, yo vi desde un principio esa, como, la vamos a sacar porque la vamos a sacar. Y no nos importa. Un plan contra ti. Exactamente. Éramos 5 maestros y ellos eran 5 maestros. ¿Y cómo iniciaron? 1 por 1. Empezaron a sacar 1 por 1 cada año, iban sacando 1 por 1 y solo yo quedaba porque la comunidad me respaldaba. Porque los papás dijeron, no, ella no se va por más que intenten, porque yo me sentía así como Daniel. Empezaron a buscar puntos débiles. No todos somos perfectos y cometemos errores en algún momento, pero ellos hacían grandes las cosas y empezaron a acosarme de una forma, que esto, que lo otro, a buscar la forma y a ponerme mal con los papás, pero como los papás eran los que estaban observándome siempre, viendo mi trabajo, viendo el cambio en los niños, entonces ellos empezaron y dijeron no, y no permitieron. Los reunieron varias veces con la asociación de padres y de alumnos y ellos dijeron no. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, Dios, en tus manos. Fue en el 2019, que fue muy bonito, todas las actividades, todo lo que hicimos fue muy bonito. Viene la pandemia y muchos directores decían, no vayan. El lugar donde estaba está en un cantón en Panchimalco, está lejos. Tenía que caminar mucho. Tenía que caminar. Y en la pandemia era que como uno no podía andar transportándose así tan fácilmente, entonces nosotros pagábamos con otra compañera para que nos llevara. Muchos directores dijeron, profesores no vengan, es muy riesgoso, pero a nosotros nos obligaban, nos amenazaban como quien dice, si usted no viene, pierde su trabajo. Sí, va a perder su trabajo. Y a mí no me convenía porque era interina. Si hubiera tenido plaza, hubiéramos dicho, mire, tenga, como todo, ¿verdad? Tener voz y voto en esa situación. Y entonces empezamos a viajar, empezamos con las compañeras, íbamos una vez al mes. Solo una vez al mes, en toda la pandemia nos tocó ir una vez al mes, reuníamos el dinero, íbamos hasta allá, hacíamos todo y yo traté la manera de hacer todo para que los niños, eran pocos los que no tenían el acceso, entonces, pero la mayoría ya estaban ahí, yo estaba con ellos enviando tareas y todo por WhatsApp trabajamos empezamos a trabajar en WhatsApp. Entonces para mí fue bonito porque aprendimos a trabajar de una forma diferente que nunca habíamos tenido. Fue muy bonito, pero siempre seguía eso. Entonces yo presentía que eso iba a ser algo que ellos iban a utilizar para eso, porque no podíamos alcanzar a todos los niños. Entonces ese fue el punto que encontraron para mí, para decir algo malo hizo. Entonces no todos los niños tenían acceso y no a todos yo podía decirle o mucho menos obligarles, porque la mayoría son de escasos recursos. Entonces ese fue uno de los puntos y lo lograron encontrar esa debilidad que yo no pude alcanzarlo a todo en el momento que lo necesitaba. Entonces, cuando entramos en el 2021, que ya íbamos a entrar otra vez a trabajar, ya ellos ya tenían planeado, ya habían armado el plan de cómo iban a quitarme a mí de ese lugar. Sin que los papás se dieran cuenta, sin que nadie se diera cuenta. Me di cuenta mucho tiempo después, cuando los papás fueron hasta instancias mayores, averiguar el por qué yo ya no estaba laborando. Ellos decían, sí, en diciembre termina pero muchas veces los mismos directores renuevan otra vez. Ellos solo van renovando si les parece la persona. Entonces los papás se sintieron muy mal cuando vieron que sus firmas estaban en el papel que ellos habían enviado, como que los papás estaban de acuerdo que yo fuera despedida. Entonces llegaron a la conclusión los papás que ellos habían firmado asistencia ese día. Y en el día de la asistencia ellos habían firmado mi salida de la institución. Sin saber qué era eso. Sin saber. Entonces imagínense
lo traicionados que ellos se sintieron. Ellos se sintieron tan traicionados y siempre que me ven me dicen, profesora, lo sentimos. Más esas personas que estaban bien involucradas. Sentimos no haber visto eso y les digo, no tienen la culpa. Yo al principio fui fuerte y dije, bueno, Dios me ha quitado algo por darme algo mejor, porque ya el nivel ya era otro nivel de acoso. Les cuento a mi familia que llegué a desarrollar algo que yo nunca había sentido emocionalmente. Yo siempre había sentido emociones y a veces las emociones se convertían en enojo o en berrinche o algo así. Pero allí se transformaron, desde ese momento se transformaron, porque no era una ni una vez, sino que las crisis nerviosas se transformaban en llanto, pero un llanto incontrolable. Entonces los compañeros que sí me conocían, que estaban cerca, me decían, tranquilícese, porque era tanto, eran crisis. Eran las crisis nerviosas y el llanto inconsolable. Entonces los compañeros se empezaron a preocupar. Incluso empecé a perder el pelo. Mi familia se impresionó de como si era calvicie. Empecé a perder pedazos de pelo de las crisis nerviosas que yo sentía y aquellos llantos. Entonces, y no solo fue una vez, pues, que dije yo, pero desde entonces desarrollé eso, que cuando yo tengo presión, cuando me presiono, ya lloro, y cuando después como que me desahogo. Entonces, pero eran constantes, entonces eso me empecé a enfermar, y mi familia lo veía, que yo me estaba enfermando de todo lo que estaba pasando, porque era algo bien difícil para mí. Me imagino que había indirectas, comentarios ofensivos. Exacto, era una cosa de buscar y de querer encontrar algo que no había, de querer encontrar, porque el tiempo y Dios se dio, de que ellos al final se dieron cuenta la clase de personas que eran ellos y de cómo habían traicionado a los mismos papás. Yo digo, el Señor hizo todo eso para enseñarme a mí muchas cosas también, porque yo aprendí de ese proceso muchas cosas. Por ejemplo, el depender de Dios en las situaciones, aunque después vino un momento duro para mí, después del despido. Nos habían anunciado que ese año iba a ser el ir a repartir currículum. Ese año ya no iba a ser como antes, que uno solo iba a dejar el currículum y ellos lo escogían. Ahora nos íbamos a someter a exámenes. Y esos exámenes, ya de nuestra carrera y todo, yo estudié. Y mi familia fue testigo de eso, que yo estudié como no se imagina, como haber regresado a la universidad otra vez. Recordar. Yo pasaba días enteros estudiando para pasar ese examen. Y cuando me dicen, imagínense tanto tiempo de haber estudiado y me dicen que no quedé. Fue algo para mí, en ese momento sí me entró, ahí entré en un desierto. Porque yo jamás con mi carácter, porque siempre mi carácter ha sido así alegre, jamás había tenido depresión en mi vida. No conocía qué era una depresión, no conocía estar acostado en la cama y no querer levantarse. Nunca, para mí nunca. A pesar de muchas cosas que hemos vivido, hemos pasado por duelos terribles en mi familia, hemos pasado por tantas cosas, pero yo nunca me había sentido como me sentí después de del que ya me dijeron no, ya no va a participar en el proceso, dejó el examen y yo, Dios mío, empecé a cuestionarme qué era lo que estaba mal, en mí. Y incluso a veces yo tenía buenas notas en algunas cosas, entonces yo decía, ¿cómo es que no pasé ese examen? Si a mí sí me gusta estudiar, me gusta hacer las cosas, me había esforzado tanto. Entonces fue algo que caí en una depresión y empecé a hacer, ahí fue donde yo tuve el apoyo 100% de mi familia, de toda mi familia, que a pesar de que veían en uno
cómo uno iba cambiando, porque uno cambia la situación ya. Pero y si estás deprimida, también estás hasta cierto punto enojada. Apática, enojada. Entonces ellos iban viendo el cambio, pero nunca se apartaron de mí. Siempre estuvieron cuidándome, siempre estuvieron dándome palabras de ánimo. Me acuerdo mis hermanas, siempre que sentía el fracaso encima, estaban ellas ahí siempre apoyándome, decir, no te preocupes, siempre vamos a salir adelante, Dios jamás nos ha abandonado y no lo va a hacer ahora, porque de tantos años que yo había trabajado, el pasar sin trabajar Difícil. era bien difícil para mí, bien difícil el no aportar a la casa, el no estar pendiente. Entonces, pero yo agradezco mucho. Siempre el apoyo ha sido el apoyo de mi familia, no solo de mi hermana, mis tíos también han sido bastante apoyo para nosotros. Entonces, Dios fue ayudándome y dándome palabras, porque pasamos muchas cosas y yo pasé mucho tiempo en depresión, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Fueron como 8 meses, pero de que no era constante, sino que iba en bajada, en subida, en bajada. Entonces, ¿y en esos periodos qué hacías? ¿Simplemente te aislabas del resto del mundo o seguías tratando de tener la vida normal que tenías? Cuando tenía la oportunidad de aislarme, me aislaba y estaba sola. Cuando tenía la oportunidad de hacer algo, yo decía, tal vez si hago una cosa, va a cambiar. A todo esto se unió la iglesia. Estábamos en una iglesia, habíamos trabajado por años en la iglesia, habíamos vivido muchas cosas en la iglesia, habíamos estado, nosotros siempre fuimos a los niños y habíamos estado como pilares en la iglesia, pero justamente cuando pasan estas cosas, empiezan a suceder cosas en la iglesia también. Y empiezo yo a ver que a veces el único refugio es decir, bueno, voy a servir al Señor como lo más fuerte posible para olvidar, para no sentir. Y empiezan a haber muchas cosas en la iglesia que nosotros tomamos la decisión de retirarnos. Entonces, cuando tomamos la decisión de retirarnos como familia, porque siempre hemos sido así, hemos tomado las decisiones, trabajamos juntos y vamos a ver, pero ya para todo fue bien difícil. El ambiente había cambiado, las personas habían cambiado. Entonces, empezamos a decir, bueno, vamos a ver si vamos a otra iglesia. Vamos a ver qué. Y empezamos a buscar, pasamos 3 meses buscando para dónde nos íbamos a ir. Fue mientras tanto, difícil. En ese proceso tan difícil, en pleno etapa de depresión, ¿cómo estaba tu relación con el Señor? Pues antes, cuando estaba en la institución, yo decía, mi relación con Dios ha sido bien, yo la siento diferente a las que todos tenemos una relación diferente con Dios. Nosotros hemos visto muchas cosas de parte de Dios, muchas bendiciones, nosotros hemos visto sanidades. Entonces, el tema de Dios para mí no es cambiante, que va a venir una línea filosófica, no. Para mí, Él es un centro para mí y para mi familia, porque nosotros hemos visto cosas impresionantes de parte de Dios de años. Entonces, es muy difícil para mí moverme, pero en ese tiempo que yo me estaba esforzando mucho en el trabajo, empecé a asistir a la iglesia solo los domingos. Y eso, quieras o no, me estaba afectando. Entonces, pero siempre yo tratando la manera de estar bien con el Señor y todo. Pero en el momento de la depresión también vino la duda. Y empecé a pensar en que ¿por qué yo? En que ¿por qué yo te sirvo tanto? Exactamente. He servido a Dios desde los 12 años. En la iglesia, como líder de jóvenes, de misioneritas, como líder de escuela dominical, yo sentía como si Dios me hubiese dejado en ese momento, como si no sé, como si había cometido yo algo tan malo, que Dios había decidido
que pasara por esta situación. Yo decía, de esta no voy a salir. De un momento en que yo me acostaba a dormir y yo decía, ojalá mañana no amanezca. Ojalá me muera aquí en la cama y así ya no voy a causarle problema ni dolor a mi familia. Entonces, eran momentos de debilidad. Yo sentí que eran momentos tan debilidad de parte de mí. Pero, y en algún momento, mientras estabas con esos ataques, esa depresión tan fuerte, orabas, le hablabas al Señor, le decías que cambiara. Sí, yo pasé muchas noches, sobre todo en la madrugada. A veces no me daba sueño, o tal vez la misma situación no me dejaba dormir. Entonces me levanté en la madrugada y oraba, pero había momentos en que ya no tenía palabras. Porque yo decía, ¿y será que está escuchando mi voz? ¿Y será porque yo no veo cambio para él? No veo cambio en esta situación? ¿Será que realmente Dios está aquí, me está escuchando? Y yo no sé por qué uno siente tan lejos a Dios en esos momentos. Así es. Tan lejos, yo decir, ¿será que vale la pena estar la misma duda y Satanás obrando grandes cosas en mi vida espiritual, emocional, obró de una forma. Pero bueno, empieza entonces el proceso ya de restauración, de sanación. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Cómo empieza ese proceso? Porque, gloria a Dios, no te quedaste ahí. Gracias. Algo pasó. Pues viene ese año, ese mismo año, al final del año, un año trabajé en un colegio cristiano. Dios estuvo ayudándome, Dios estuvo tratando conmigo porque tenía muchos años de no estar en un colegio cristiano. Y los lunes hacíamos devocionales, Dios hablaba, nos cambiamos de iglesia. Y en esa iglesia yo sentí que Dios hablaba cada vez que el hermano hablaba. Desde el primer día que llegamos, yo sentí que Dios me hablaba de una forma que cada vez que el hermano predicaba lo estaba diciendo por mí. Para ti. Por mí. Habían momentos en que yo decía, Dios me está escuchando porque solo Él podía saber las palabras que yo le había dicho y el hermano la estaba diciendo desde el mensaje. Entonces empecé a sentir esa restauración. Entré a ese colegio, el constante que nosotros vivíamos así. El siguiente año dije, bueno, solo era por apoyar ese año en el colegio porque era una amiga la que entonces dije, ese año la apoyé y estuve con ella. Pero el siguiente año dije, yo quiero intentar de nuevo. Porque Dios me iba hablando y diciendo, ¿verdad? Las cosas. Intento de nuevo, vienen las plazas otra vez. Y yo dije, bueno, este año es mi año. Y no voy a permitir que Satanás vuelva a poner duda otra vez. Y voy a intentarlo. Y lo intenté. Y entonces tenía un amigo que nos conocimos en una red de cristianos y en oración, orábamos, decían, hoy vamos a entrar en oración y yo entraba por ese mismo sentimiento que yo sentía y la necesidad. Fue en ese momento que no teníamos iglesia. Yo empecé con ellos a estar, entonces el líder, nos hicimos bien amigos y empezamos a estar con mujeres, con jóvenes y en los chats hablábamos y orábamos. Y entonces yo le dije a él, mira, voy a empezar, porque él ya sabía todo mi proceso. Entonces le dije, voy a meter papeles y en el nombre del Señor va a salir este año. Y entonces él me dice, voy a estar orando. Pero un día antes me dijo, sentí del Señor decirte que Él va a hacer su voluntad. Y se lo dije a mi mamá y me dijo, pues no te va a salir. Ay, no, mam. Pero yo dije, el hermano me dijo, no se preocupe porque Dios tiene planes para ti. Y yo, Dios mío, y exactamente el siguiente día sale el listado y no salgo yo otra vez. Entonces yo dije, Dios mío, otra vez. Pero ya Dios me había preparado. Yo sabía, mi corazón ya estaba que Dios tenía algo preparado para mí. No lo entendía, pero fue algo como que como que Dios me había preparado con esas palabras, que ya no caí, ¿y por qué? ¿Por qué? No, sino que ya sabía que Dios había hecho algo. Entonces,
bueno, dije yo, ahora sí, Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Y entonces salieron varias plazas en línea, porque yo nunca había metido en línea hasta No eso. tenías mucha fe. Metí en 5 entidades, siempre en el área de educación, Ministerio de Educación y todo. Metí 5 currículums. Entonces, de repente me cayó un correo y me dice, usted ha aprobado uno de los procesos para una plaza. Y yo, Dios mío, gracias a Dios. Pero habían varias donde tenía que irme en el interior del país. Era de andar monitoreando el interior del país, niños en estado de riesgo y todo. Entonces, para mí ver, yo pensé que ese era el que me había salido y me sometí al proceso sin saber, ¿verdad? Entonces, fue el primero, fue un examen en línea y fue bien, yo digo, fue bien difícil, fue como el otro que había tenido, pero lo sentí más fácil. Bueno, Dios obrando claramente, lo sentí más fácil. Yo estaba tranquila. En ese momento siento que Dios iba tratando conmigo. Entonces yo estaba tan tranquila, yo estaba tan concentrada, toda me salió, yo dije, primero Dios. Bueno, a los 2 días me cae el correo electrónico, aprobó el primer examen. Vamos a un examen presencial. Y vamos a un examen y veo a las personas. Yo no sabía quiénes eran las personas. Hasta después me dijeron, ellos son las personas del despacho de la primera dama. Son las que las están observando, cómo han hecho el examen y todo. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, a los 2 días me aparece el correo. Aprobó el siguiente examen. Yo, Dios mío. Gracias a Dios, yo sentí bien. Entonces, hasta ese momento que fuimos al presencial fue que me di cuenta de a dónde estaba aplicando. Tipo de trabajo. Ajá, entonces yo me sentí tan feliz, tan contenta, pero éramos montones de personas. Pero es que no se imagina. Miles de personas aplicando a 26 plazas nada más. Entonces, es bastante uno, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, el Señor sabe lo que va a hacer. Y en ese momento nos dicen, la última es una entrevista con una de estas personas. Usted se va a entrevistar. Y entonces, cuando vi la primera impresión de las personas, eran personas, cosas serias. Eran personas ya mayores, con mucha experiencia y todo. Entonces digo yo, pero no me puse nerviosa. Yo en ese momento le digo, Señor, en tus manos pongo todo esto y tú vas a abrir puertas en el momento necesario. Entonces me siento y la persona que me tocó es una persona tan dulce, Gloria, tan amable. Y cuando empecé a platicar con ella, yo sentí que Dios puso gracia en mí. Amén. Porque ella empezó a preguntarme cosas y no era que yo supiera las cosas, sino era lo que yo había aprendido. Lo que he aprendido a través de los años en la escuela dominical, lo que he aprendido a través de los años en el área laboral, más que la teoría era la práctica. Y yo se lo dije a ella, han sido muchos años de experiencia trabajando con niños. Entonces las preguntas que me hacía iban relacionadas a la ley que está actualmente, pero eran cosas que yo ya sabía previamente por la experiencia. Entonces yo salí muy satisfecha, ni siquiera me puse nerviosa, pero también Dios estaba ahí, yo sentí la mano de Dios ahí obrando, porque no me puse nerviosa al hablar con ella, en ningún momento sentí sino como estar hablando con una amiga. Entonces fue muy bonito, me fui satisfecha, pero ahí terminaba. Ya ahí era definitivo. Era de esperar. Entonces, como todo el proceso había sido en 1 semana y media más o menos de avisar, yo estaba esperando que fueran los 2 días. Y pasó 1 semana y no me avisaron. Y pasó 3 semanas. Entonces yo me desanimé. La angustia, empezó otra vez la angustia. Y yo dije, ay no, quizás no pasé, quizás ya están ahí, quizás ya se presentaron. Entonces... Pero de repente estábamos con mis hermanas platicando cuando me cae una llamada
y yo revisaba el correo electrónico todos los días y a cada momento. Aquí iba a caer la respuesta. No esperaba que fuera por teléfono. Entonces cuando me llaman por teléfono y me dice, usted me dice, ¿ha aprobado todo el proceso para ser técnico de primera infancia en la Biblioteca Nacional? Ay, para mí fue muy pues, sí, yo me puse a llorar agradecida con Dios, mis hermanas también, y empezaron a llamarle a toda la familia que había estado orando también, ¿verdad? Por esto, que habían estado pendientes, empezaron a llamarles. El proceso fue bien difícil, pero Dios al final obró de una manera muy impresionante, así que sobrenatural. Y con eso se lo digo, me di cuenta cómo Dios movió su mano en el momento que una de las compañeras renuncia porque le sale una plaza en el Ministerio de Educación. Entonces le piden a la jefe que vuelva a contratar a una más y le dice, ¿dónde empiezo? En la nota de 9, en la nota de 9. Todas las que fueron aprobadas tienen nota 10. Y ahorita usted va a empezar con las notas de 9 para contratar. Y yo en ese momento dije, Dios mío, yo un 10 no creo que yo lo haya hecho, sino Dios. Fue lo sobrenatural. Total. Para mí fue lo sobrenatural que Él haya hecho eso en mí, ¿verdad? Y fue bien. Y es que mira como dice su palabra, ¿verdad? A Él correrá el justo y levantado será, y eso impresiona porque si bien es cierto te permite pasar por esos desiertos y situaciones difíciles, injusticias, pero al final de todo, primero durante el proceso te sostiene, te enseña, y durante ese proceso también Él está preparándote para lo que Él ya tiene para ti. Bien. ¿Qué le dirías tú a alguna hermana que ahora está precisamente sintiendo que en el trabajo la están haciendo pedazos y ella con el temor, me van a quitar, quién me va a sostener, cómo voy a hacer? ¿Qué esperanza, qué palabra de esperanza le das? Pues solo poner la confianza en Dios, porque a pesar de todo y a pesar de cómo uno se pueda sentir en ese momento del desierto, como tú dices, a mí siempre me ha gustado esa comparación de estas pruebas con un desierto, que en el desierto estamos solos y te sientes solo, pero en realidad Dios es el que va llevando, nos va llevando por un camino, por un desarrollo en nuestra vida, porque uno no solo ve lo malo, sino todo lo que uno aprendió. Al final de todo eso, uno aprendió muchas cosas. Dios estuvo ahí en todo momento y eso está comprobadísimo en vidas y a lo largo de toda una vida hemos visto la mano de Dios. Y que Dios no se ha apartado de nosotros en las buenas y en las malas también, y en las muy malas, como el duelo que para nosotros fue algo grande en nuestra familia, algo muy desastroso porque fue en la vida de mi padre. Entonces fueron desiertos que pasamos, pero Dios al final siempre nos va a sostener, siempre nos va a tomar de la mano, y eso de animarlos de que no movamos nuestra fe por nada, a pesar del dolor y de las dificultades, no tenemos que mover nuestra fe, estar arraigados siempre ahí, a pesar del dolor. Hay que pensar en que Dios puede hacer la obra y Dios nos puede sacar adelante siempre. Amén. A pesar de todo. Así es. A ti, amiga, si estás pasando por esas injusticias, ya sea en tu trabajo o en cualquier otra área, te quiero dar un versículo que sin duda será de bendición. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Sin duda el Señor está contigo, y si bien es cierto, estas situaciones te hacen tambalear, pero te invito a que sigas creyendo, sigue sosteniéndote en oración de tu papá, que Él es el único que puede sacarte de esta situación y darte la victoria. No olvides, sus oídos están atentos a tu clamor. Así que en cualquier momento vas a recibir el milagro del Señor. Mientras tanto, sigue, avanza,
hazlo con excelencia, como para el Señor y no para los hombres. Así que espero que esta historia sea de bendición para ti, que puedas compartirlo con otros y que puedas comentarnos si el Señor ha impactado tu vida a través de este testimonio. Loli, gracias por acompañarme, gracias por también contarnos y abrir tu corazón. Y gracias por testificar de esas cosas buenas que el Señor hace a pesar de que tengamos que pasar a veces por esos desiertos. Amén. Así que gracias y nos vemos hasta la próxima Historias de Esperanza.